Vamos a 2 Corintios capítulo 6, versículos 11 al 13. 2 Corintios capítulo 6, versículos 11 al 13, y luego leemos capítulo 7, versículos 2 al 4. 2 Corintios 6, 11 al 13, y luego capítulo 7, versículos 2 al 4. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. De tiempo en tiempo es bueno recordar el contexto por el cual, la razón, el fondo por el cual el apóstol Pablo escribió esta segunda carta. La primera carta la escribió para corregir evidentes desórdenes que se producían allí, mala comprensión quizás de la doctrina, lo que traía como consecuencia una condición moral bastante superficial, donde no había mucho interés en buscar la santidad. Y entonces el apóstol corrige esas cosas que no estaban bien dentro de la iglesia de Corinto. Pero 2 Corintios es escrita también por el apóstol Pablo con un propósito mucho más específico y tiene que ver con la defensa de su apostolado, de su autoridad apostólica. Habían personas que estaban apareciendo por ahí, metiéndose dentro de la iglesia, algunos maestros judaizantes que llegaban a todas partes donde el apóstol Pablo iba, con el propósito de destruir la veracidad del apóstol, en el sentido de, destruyendo su carácter, estaban destruyendo también la importancia y la veracidad del Evangelio. Por eso el apóstol se ve obligado a defender su autoridad apostólica aquí en 2 Corintios. Por eso, cada una de las referencias que él hace, cada una de las cosas que él escribe a esta iglesia, tienen que ver con poder responder a algunas acusaciones que había recibido de parte de los falsos maestros y los falsos apóstoles que se habían introducido a la iglesia en Corinto. Notemos, por ejemplo, en el capítulo 11 de 2 Corintios, versículo 12, cómo el apóstol Pablo está mostrando que lo que él enseña tiene relación con aquellos que estaban acusándolo y estaban tratando de destruir su carácter y su reputación dentro de la iglesia de Corinto. Dice, más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son, y aquí los describe, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí hay una descripción de aquellas personas que lo estaban acusando y cómo entonces Pablo escribe esta segunda carta para poder reafirmar su autoridad apostólica, además su consecuencia, su integridad en cuanto a cómo él llegó a Corinto con el mensaje del Evangelio y cómo les edificó por medio también de la palabra del Señor. Nunca, dice anteriormente a estos versículos que vamos a examinar en el día de hoy, nunca cambiaron el Evangelio, nunca modificaron el Evangelio, nunca mezclaron el Evangelio con otras cosas, como dice en el capítulo 2, versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. No somos como muchos, y ahí también hay una referencia velada a las acusaciones que hay detrás de aquello. Acusaban al apóstol Pablo de no ser sincero en su forma de proceder, de tener dobles intenciones, de querer lograr algunas cosas como para poder lucrarse a sí mismo por medio de lo que hacía la iglesia de Corinto. Lo acusaban de no ser un buen expositor, no ser un buen orador, y una serie de otras acusaciones que estaban sobre él. Y ese es el contexto general en el cual
tenemos que tener siempre presente para poder entender lo que Pablo escribe acá. Y llegamos entonces a nuestros versículos, al capítulo 2, a 2 Corintios capítulo 6, versículos 11 al 13, donde el apóstol dice que él tiene una intención, que ha sido siempre la intención que ha manifestado en todas sus actuaciones, que es tener una comunión estrecha con ellos, que es relacionarse con ellos en función del amor que él tiene por estos hermanos, independiente de todos los males que le han causado, de todas las tristezas que le han causado, de todas las iglesias. La iglesia de Corinto fue la más compleja, la que causó más problemas al ministerio del apóstol Pablo. Sin embargo, él está diciendo que él tiene un deseo grande en su corazón de poder hacer que ellos puedan ser edificados, puedan ser guiados adecuadamente y no desviados, como era el peligro de que los falsos maestros estaban guiándolos por caminos equivocados. Y lo que aquí Pablo va a decir, que el amor que él manifestó a ellos tiene que ver con acciones más que con emociones. Y esto es el amor cristiano. El amor cristiano es una manifestación de hechos, no solo de palabras o de sentimientos o emociones circunstanciales, sino que tiene que ver con la determinación de poder hacer bien a los demás. Y esta es la expresión del carácter del apóstol Pablo en cuanto a su relación con los corintios. Él quería hacer bien a ellos y por eso sus acciones eran las que evidenciaban cómo los amaba. Esto es muy importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta, porque nosotros vivimos en un contexto donde el amor se describe de una manera totalmente distinta como lo describen las Escrituras. Pero nosotros vemos en la Biblia que la Biblia habla del amor de una manera totalmente contraria. Es decir, habla del amor como una determinación de amar a alguien independiente del objeto del amor. Es decir, más allá de que se merezca o no se merezca a esa persona el amor nuestro. Por eso Jesús dijo que había que amar inclusive a sus enemigos. Seguramente uno de los versículos de la Biblia más conocidos es el de Juan capítulo 3, versículo 16, ¿cierto? Que de memoria normalmente la mayoría no sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense, ahí está lo que el Juan describe respecto de lo que dijo el Señor Jesucristo en ese momento, en esa circunstancia, en el contexto de su conversación con Nicodemo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero luego dice algo que a veces no se enfatiza mucho, dice que ha dado a su Hijo. Fíjense, ¿qué es lo que está describiendo ahí? Que el amor tiene que ver con una acción. ¿Cuál es la acción? El dar a su Hijo. No solo el hecho de que el Señor dijera en su trono ahí, mirando lo que acontecía con sus criaturas que se habían desviado completamente, que eran esclavos del pecado, que estaban muertos espiritualmente, diciendo, pobre gente que está sufriendo de esa manera y que va rumbo a la destrucción final, al infierno, sino que Él actúa, hace algo en consecuencia, y esa es la mejor descripción del amor. El amor es acción, no es meramente una emoción. Dice que Él dio a su Hijo unigénito para salvar al hombre de esa condición. No solo Él experimentó algo en su corazón en cuanto a sus emociones respecto a lo que estaba pasando con ellos, sino que actuó en consecuencia. Cada vez que la Biblia habla del amor, lo expresa de esa manera. Notemos en Éxodo, por favor, vayamos allí. ¿Qué es lo que motivó al Señor a poder decir a Moisés, ve y saca a mi pueblo que está en Egipto, ve donde Faraón y dile, deja ir a mi pueblo para que me sirva? ¿Qué es lo que lo motivó? ¿Qué es lo que estaba detrás de eso? Éxodo capítulo 3, el encuentro de Dios en la zarza que ardía y no se consumía ahí en el desierto con Moisés. Y el versículo 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias.
Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, aquí está la acción de Dios. Fíjense, los versículos 7 al 9 hablan de los sentimientos de Dios, de las emociones que produjeron en él el hecho de ver la condición de esclavitud de su pueblo, pero el versículo 10 es la acción consecuente con ese amor. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Ven? Eso es amor, es una determinación de hacer bien al objeto amado, independiente si lo merecían o no lo merecían. En el caso de Dios hacia los hombres sabemos que nosotros no teníamos ningún merecimiento de parte de Dios. Y por eso el Señor Jesucristo, cuando está también en la tierra y escribe en el capítulo 14 de Juan, en el contexto de su última noche antes de ir a la cruz, a sus discípulos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y luego eso en el versículo 21, luego en el versículo 23 recalca el mismo concepto, el que me ama, mi palabra guardará. Hay una acción concreta. Si realmente decimos amar a Dios, entonces hemos de obedecer su palabra. Esa es la consecuencia de parte de alguien que expresa o siente un amor genuino sobre Dios, en este caso, en cuanto a Dios. En su primera epístola, el propio apóstol Juan escribió respecto a la importancia de amar concretamente a los hermanos. Y él dijo, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Fíjense la consecuencia. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, la conclusión, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 3, 16 al 18. Esta es la forma en que la Biblia expresa el amor. Y entonces el apóstol Pablo, que estaba siendo cuestionado precisamente porque no amaba realmente a los corintios, sino que tenía dobles intenciones y tenía otros propósitos que eran egoístas, según los falsos profetas y falsos maestros que se habían introducido en la iglesia, entonces vio la imperiosa necesidad de decir, hermanos, ustedes saben cómo yo los amo. Y estas son las expresiones del amor, y eso es lo que aquí describen estos versículos que examinamos en el día de hoy. Ante las calumnias y ataques que recibió de los falsos apóstoles que llegaron a Corinto, apuntó hacia la expresión concreta de su amor. No solo a las palabras, como decía Juan, no amemos solo de palabras, sino de hecho y en verdad. Para aquellos que había engendrado en el Evangelio, Pablo había sido el que había llegado con el mensaje de salvación y estas personas habían conocido el amor de Dios en Cristo por medio de la predicación del apóstol Pablo. Este amor no era un mero sentimiento, sino se hacía evidente por la forma en que se preocupó por ellos. La preocupación concreta por ellos es lo que demostraba que efectivamente los amaba. Aparentemente los falsos maestros afirmaban que Pablo no tenía un verdadero amor por los corintios. Por esta razón el apóstol afirmó en varias ocasiones en la segunda carta a los corintios su sincero afecto por ellos. Dijo en una ocasión, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Eso lo dijo en el 2 Corintios 2:4. Luego en 11:11 dice, ¿por qué? Porque no os ama. No os amo, Dios lo sabe. En otras palabras, yo todo lo que hago lo hago precisamente porque los amo. Y luego, en ese versículo extraordinario que cierra prácticamente la carta, donde dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 15. Aunque amando más, sea amado menos. Yo no estoy expresando palabras hermosas, poéticas, sino que yo lo he hecho concretamente con ustedes. Y ustedes saben que fue así.
Ellos conocieron al apóstol Pablo durante un buen tiempo. Recuerden que durante 18 meses Pablo estuvo predicando el Evangelio, exhortándoles, edificándoles en la verdad, con la verdad a estos hermanos, de tal manera que conocían el actuar del apóstol. Ellos podían saber si Pablo realmente los amaba. Y aquí está el punto. ¿Y por qué estaban entonces dudando del amor de Pablo? Porque habían escuchado las murmuraciones que hablaban en contra del apóstol. Es notorio que Pablo describe el amor como algo concreto, no como un concepto, un sentimiento de reciprocidad. Por el contrario, Pablo expresa su amor por esta iglesia que estaba siendo desleal a su propio fundador por escuchar murmuraciones malintencionadas. Él igual expresa su amor hacia ellos, independiente de si ellos le dan el amor que el apóstol Pablo, en un sentido de reciprocidad, debería recibir de parte de ellos. Si había personas que no merecían ser amadas por Pablo, eran los corintios. Sin embargo, el amor cristiano, tal como el amor de Cristo, no ama a quien merece ser amado, sino a quien necesita serlo. Dios nos trata siempre por lo que necesitamos, no por lo que merecemos. Y así también nosotros hemos de expresar ese amor de Dios en nosotros, manifestarlo a nuestros hermanos de esa manera, no porque merecen ser amados, sino porque necesitan ser amados. El significado que Pablo dice que, es significativo que Pablo dice que les habla como un padre, versículo 13, fíjense, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchados también vosotros, como a hijos hablo. Hay significativamente una expresión de su corazón que habla precisamente de el amor que él les tenía, los amaba como hijos. Y con eso destaca su amor incondicional por ellos, porque ¿qué es lo que hace un padre naturalmente como nosotros, a pesar de que somos personas, ¿cierto?, imperfectas? ¿Qué es lo que hacemos? Amamos incondicionalmente a nuestros hijos. No significa que estamos de acuerdo con todas las decisiones que tomen. No significa que estamos de acuerdo con los errores que ellos cometen por causa de no obedecer a lo que les decimos, pero sí los amamos. Es decir, el hecho que obedezcan o no obedezcan no cambia el amor por ellos. Es un amor incondicional. Pero también la figura de un padre significa que estará dispuesto a corregir a sus hijos cuando sea necesario. Evidentemente, el padre que no corrige a sus hijos está mostrando que no los ama. Porque la disciplina es la expresión también del amor hacia los hijos para que no se desvíen del camino, ¿verdad? Eso nosotros lo sabemos. Cuando los hijos quieren tomar sus propias decisiones siendo muy pequeños todavía, evidentemente sabemos que están yendo por mal camino y necesitamos disciplinarlos para corregirlos. Como nosotros vemos que el autor de Hebreo escribe al respecto, dice, ninguna disciplina en el momento parece ser causa de gozo, pero más adelante produce realmente el efecto que desea, porque el padre al que ama, disciplina. Entonces aquí están las dos formas del amor que el apóstol Pablo está mostrando, un amor incondicional, a pesar de que los corintios estaban yendo en contra de su autoridad apostólica, estaban cuestionando su autoridad y su mensaje. El apóstol, sin embargo, ¿qué es lo que hace? Dice, yo los trato como a hijos. Y eso significa que los sigo amando independiente de lo que pase. Pero, por otro lado, también voy a ejercer la disciplina que tengo que ejercer siendo el padre espiritual, ¿cierto? En ese sentido que soy. Y esto es lo que vemos en cada una de las cartas que les escribió a las iglesias que él fundó. Por ello, cada una de sus acciones en favor de los corintios son principios para nosotros de cómo se comporta el amor. Esta es una de las preguntas que debemos hacernos. ¿Cómo se comporta el amor? ¿Cómo poder ver efectivamente en práctica lo que significa el amor? No solo en la expresión verbal, no solo en el sentimiento emocional, sino en la acción concreta. ¿Cómo se comporta el amor? Y aquí el apóstol Pablo menciona varias cosas que podemos sacar como principios para nosotros también. Lo primero que dice en el versículo 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. El amor actúa con sinceridad. Fíjense
la Biblia de las Américas traduce mejor la intención original del texto. Dice, nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. Eso es lo que dice el original. Nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y aquí hay una expresión de transparencia, de sinceridad, de franqueza. El apóstol Pablo no está diciendo que en realidad se escondió cosas, se guardó cosas, que no les transmitió todo lo que tenía que hacer y que lo hizo con un corazón abierto, dispuesto. Estaba delante de ellos siendo sincero, 100% en cuanto a la manifestación de su amor hacia ellos. Esto significa que Pablo ha expresado su amor a los corintios hablando siempre la verdad, en forma transparente y sincera, sin dobles intenciones como era la acusación que le hacían. No había dobles intenciones, había una apertura total de su corazón. Y hermanos, de esa manera puede haber comunicación efectiva cuando hay una apertura de parte de cada uno de aquellos que están relacionados, cuando entendemos que nosotros no podemos guardarnos cosas interiormente en nuestro corazón que puedan ser perjudiciales posteriormente en nuestra relación o comunión con las demás personas. Pablo dice que él tenía su corazón abierto de par en par. Es una manera de decir que no había nada que él pudiese esconder o quisiese esconder. Nunca se guardó algo en su corazón que considerara apropiado para el beneficio de aquellos a quienes ministró. En su despedida de los ancianos de Éfeso en Mileto les dijo que no había rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Pablo sabía, entendía que en realidad su amor tenía que ser expresado a través de su ministerio, diciéndoles todo lo que ellos necesitaban escuchar de parte de Dios. La mejor muestra de amor de un líder espiritual, hermanos, es que les transmita la verdad, tal cual como Dios la ha revelado. La mejor expresión de amor está en ese acto, en ese hecho, en poder profundizar en las Escrituras, en el caso nuestro ahora, poder ver qué es lo que quiere decir el autor original, que es lo que se llama exégesis, ¿cierto?, para ver cuál es la intención que tenía al escribir lo que escribió y cómo eso se aplica en el día de hoy a cada uno de nuestros corazones, pero de una forma abierta, transparente. Todo el consejo de Dios es necesario para la edificación y el crecimiento de la iglesia de Cristo. Todo el consejo de Dios es necesario para la transformación de nuestro carácter espiritual, para conformarse al carácter de Cristo. Todo el consejo de Dios entonces debe ser transmitido. Por eso Pablo repite en 2 ocasiones este concepto en Hechos capítulo 20, versículo 20 y luego en el versículo 27 del libro de los Hechos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Hechos 20:20. Como nada que fuese útil he rehuido anunciaros. Es decir, todo lo que sea útil. Y recuerden cuando le escribe a Timoteo qué es lo que dice respecto a la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Ven? Entonces, si toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, la transmisión, la predicación, la proclamación de toda la Escritura es lo que necesitan los creyentes. Y Pablo dice, esa es mi expresión de amor hacia ustedes. Yo he sido franco, directo, sincero, abierto con ustedes en este sentido. Luego en el versículo 27 del capítulo 20 del libro de Hechos, nuevamente vuelve a reiterar un concepto similar, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cómo yo puedo saber si alguien realmente me ama en el contexto de una iglesia? Es que me está exhortando con la palabra, me está fortaleciendo por la palabra, me está amonestando con la palabra, pero al mismo tiempo me está confortando con la palabra. Es decir, la mejor expresión de amor es precisamente anunciar todo el consejo de Dios, porque todo el consejo de Dios es necesario para la transformación, la edificación, la solidez espiritual de los creyentes. La transparencia y sinceridad es una demostración de amor. Pablo ha compartido la verdad del Evangelio total y sus implicaciones con los creyentes de Corinto
en completa honestidad y apertura. Las expresiones que usan dan cuenta de un hombre sincero, cuyo corazón no tenía nada que esconder, estaba abierto delante de aquellos a quienes llevó el Evangelio y por quienes también sufrió muchas veces la tristeza de ver cómo le daban vuelta la espalda a muchos de ellos, a los cuales había engendrado en el Evangelio. No importaba si le habían causado dolor, como en efecto había ocurrido. Siempre fue franco, abierto y sincero con ellos y siempre lo sería, tal como se aprecia en el mismo capítulo 7, versículo 3, donde el apóstol añade: no lo digo para condenarnos, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Hay un aprecio especial por ustedes. El hecho de que se haya trasladado por mucho camino recorrido, ¿cierto?, hasta llegar a Europa y llegar a la provincia de Acaya, donde estaba Corinto, en el sur de Grecia, era evidentemente una demostración de que él quería lo mejor para ellos, no para aprovecharse de ellos como acusaban los falsos apóstoles. El amor verdadero entonces es sincero y franco. Esa es la expresión del amor. El amor no teme confrontar el pecado, además que de decir toda la verdad, de enseñar toda la verdad, no teme confrontar el pecado. Normalmente uno escucha que el que ama, digamos, el que confronta el pecado no ama realmente. Pero en realidad es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque esa persona, en este caso un líder espiritual como el apóstol Pablo, sabía el daño que causa el pecado. Conocía muy bien ese aspecto. De hecho, él mismo había sido esclavo del pecado, siendo esclavo de una religión, de un sistema religioso al cual se había adherido con toda su pasión. Pablo era un hombre sincero, absolutamente, en su convicción de que el judaísmo era la religión verdadera. Y él ha sido apasionado con eso, pero cuando el Señor salió al encuentro en camino a Damasco, cambió absolutamente su corazón. Y entonces Pablo entendió lo que era el pecado. Y Pablo supo que esa vida que antes él había tenido era horrible delante de Dios, aunque era muy religiosa. Y entonces su corazón cambió de tal manera que ahora, cuando él ve a los que engendró por el Evangelio, a la iglesia que estaba en Corinto y a otras iglesias a las cuales él plantó, él ve que las personas se están desviando y hay dolor en su corazón. No es indiferente ante eso. De hecho, una de las cosas que sirven para evaluar nuestro propio corazón en términos personales es ver si somos sensibles al pecado. Y el apóstol Pablo sabía perfectamente el daño que causa el pecado. Por tanto, si amaba a aquellas personas, estaba dispuesto a corregir por amor y no hace vista gorda del pecado. El apóstol llegó con el Evangelio a Corinto, que en sí mismo es la expresión de la verdad y el amor. ¿Por qué? Porque la verdad que dice que el hombre está en bancarrota espiritual, totalmente corrompido, como un esclavo del pecado y no hay esperanza para él en sí mismo, ni en ningún sistema religioso. Esa es la verdad, es la primera parte de lo que es el Evangelio. Si el Evangelio se presenta como antes lo escuchábamos, ¿cierto?, en una forma tan lúdica, tan poética, donde se decía siempre, lo primero que se decía: ¿quieres ir al cielo? Mira, Cristo vino para que fueras al cielo. Y entonces las personas entendían una parte del Evangelio, pero el Evangelio completo dice: tú estás completamente perdido, no hay esperanza para ti. El Evangelio completo empieza con la confrontación por el pecado. De hecho, todas las personas o muchas personas vienen a veces a la iglesia buscando una solución para su problema, pero su problema no es el problema real es el pecado que se manifiesta a través del problema que esa persona después está viviendo. Por tanto, la primera parte del Evangelio es que evidencia el pecado, lo deja al trasluz, mostrando la verdadera, la terrible corrupción del hombre. Pero que por la gracia de Dios, y esta es la segunda parte, y esa es la solución al problema, tenemos a Cristo, aquel que vino tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo y murió como sustituto de los pecadores para dar libertad a los cautivos del pecado y con ello heredarles vida eterna.
Aquí está la expresión más clara de la maldad del pecado y el amor incondicional de Dios. ¿Dónde lo encontramos? En la cruz de Cristo. Allí vemos al hombre poniendo todos nuestros pecados puestos sobre el Hijo de Dios, que Él mismo los llevó sobre sí. Y vemos también la otra parte, el amor incondicional del Hijo, que prefirió morir en el lugar de los culpables para dar vida a aquellos que no lo merecían. Por tanto, aquel que ama incondicionalmente a otros es aquel que le entrega toda la verdad. Y la verdad es que el hombre está perdido y que necesita un Salvador desesperadamente. Del mismo modo, el apóstol no reparó en amonestar a los corintios, recuerden, por la liviandad moral de sus acciones. El caso emblemático es del pecado del hombre que estaba con la esposa de su padre, 1 Corintios capítulo 5. Quizás es uno de los más fuertes de los pecados que menciona el apóstol Pablo, porque dice que ni siquiera eso se hacía entre los gentiles, entre los paganos. 1 Corintios 5, 1 al 8. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. Miren cómo Pablo está confrontando a la iglesia duramente. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ustedes no han reaccionado. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Está confrontando a la iglesia porque estaban siendo negligentes con la disciplina dentro de la iglesia que debía ejercerse. Esto es confrontar el pecado. Si una persona ama a otros, va a hacer eso necesariamente. Va a decir que hay un problema, no va a esconder el problema. Por eso el amor y la verdad y la confrontación no están separados, son dos caras de la misma moneda. Vamos en la misma dirección. Cuando nosotros decimos, hermanos, hay problemas y necesitan haber cambios en nuestras vidas, eso es positivo, eso es bueno, y Pablo lo hizo con los corintios. De tal manera que él está diciendo, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, hemos sido completamente francos con ustedes, no hemos escondido la verdad de ustedes, le hemos dicho la verdad, pero también lo hemos corregido con amor para que vuelvan otra vez al camino recto. Y por eso es que el apóstol se alegró tanto cuando recibió las noticias de parte de Tito. Fíjense, capítulo 7 de 2 Corintios, en el mismo contexto, versículo 5 en adelante. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflicto, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Tito estaba en Corinto y llegó a Pablo a darle el informe. Y miren lo que dijo. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Había resultado la amonestación? Había resultado. Había sido bueno que fuesen confrontados con la verdad y con su condición pecaminosa y con su debilidad moral que manifestaban en sus acciones. Había sido bueno. Y entonces cuando vuelven con el informe, Pablo se regocija. Hay alegría en su corazón porque él sabe que en realidad la palabra de Dios hizo su efecto. Y hermanos, eso es lo que pasa con uno cuando ve a personas siendo transformadas, a personas que no andan muy bien a vivir rectamente conforme a la voluntad de Dios. Hay alegría en el corazón porque uno ve, es un testigo
de lo que Dios está haciendo en la vida de la persona gracias a la palabra de Dios. Por tanto, es bueno ser franco, es bueno ser directo, es bueno ser transparente, no esconder dobles intenciones. Ese es el amor. El amor verdadero es franco y sincero. En el día de hoy se juzga equivocadamente a quien amonesta y confronta a alguien por su pecado, pero el verdadero amor habla con sinceridad, veracidad y franqueza, con el fin de advertir, corregir y confrontar el pecado y dar solución también a esto, no solo confrontando. El verdadero amor es sincero y franco en cuanto a la palabra de Dios. La verdad de Dios no se debe ocultar poniendo como excusa el amor. No, el amor y la verdad van juntos. Las personas tienen que escuchar la verdad. Vivimos en medio de un mundo de mentiras. La luz resplandece ¿dónde? En las tinieblas. Toda la palabra de Dios debe ser expuesta con fidelidad, sin temor a las consecuencias que de ello se derive. El amor habla la verdad y vive la verdad. Eso con total transparencia delante de los demás. En segundo lugar, capítulo 7, versículo 2, dice Pablo que el amor actúa con la motivación de la pureza. Admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Fíjense que hay tres cosas que menciona. Y claramente detrás está la acusación de estos hombres. Se puede percibir la acusación que había en contra del apóstol Pablo. Y en tres oportunidades repite esta negación. A nadie, a nadie, a nadie. Y está haciendo énfasis precisamente en el hecho de que él está siendo acusado de algo que no corresponde a su actitud, a su acción. Está siendo cuestionado su amor hacia ellos, acusándole de que agraviaba a la gente, que los corrompía y que los engañaba con su enseñanza y su actuar como apóstol. Los falsos maestros que querían destruir su autoridad apostólica y con ello el mensaje del Evangelio esparcían rumores en todas partes dentro de la iglesia de que Pablo trataba injustamente a los corintios. Esa es la primera palabra, nadie hemos agraviado. Significa tratado injustamente, causado molestias. Tampoco había corrompido con su vida, ¿cierto?, moralmente. Por eso Pablo destaca su accionar conforme al amor que tenía por ellos. Nunca había buscado tratar injustamente ni ofender gratuitamente a quienes les llevó el Evangelio, muy por el contrario. Es peligroso cuando se esparcen rumores que no son consistentes con la verdad. De hecho, los rumores no debiesen existir en la iglesia, para eso está la franqueza y la transparencia. Por eso fíjense cómo el apóstol Pablo en los versículos que siguen al análisis que hicimos en el versículo 11, el versículo 12 y 13, hablan de eso. Pablo dice, así como yo me he abierto a ustedes, ustedes ábranse también conmigo. No estáis estrechos en nosotros, es decir, en nuestro corazón no hay ningún problema, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. El problema está en ustedes no han sido sinceros conmigo. Y por esa falta de sinceridad, entonces ustedes están escuchando rumores y esparciendo rumores y produciendo más problemas en el contexto de la iglesia. Hermanos, la murmuración es algo grave dentro de la iglesia. Quizás uno de los pecados más graves dentro de la iglesia es la murmuración. Porque la murmuración destruye las lealtades, destruye las confianzas. La murmuración destruye muchas veces la reputación de alguien gratuitamente. Por eso, detrás de toda la escena están estos hombres que querían destruir a Pablo. Y Pablo les responde claramente y le dice a los corintios, yo he sido totalmente sincero con ustedes. Cuando he tenido que decirles la verdad, les he dicho la verdad, porque los amo. Cuando he tenido que abrir mi corazón, les he abierto totalmente mi corazón. No hay problema en eso, y no solo yo, sino también mis colaboradores. Ahora, ustedes abran su corazón. Para tener comunión es necesario confianza mutua. Para tener comunión es necesario lealtad mutua. Y entonces, fíjense versículo 13, pues para corresponder del mismo modo, respondan de la misma manera, ensanchaos también vosotros. Abran su corazón de par en par también ustedes.
Pero no escuchen las murmuraciones que están detrás con el propósito de poder destruir no solo la reputación de un hombre, sino poder cuestionar el mismo evangelio que es traído por ese vaso de barro que no es perfecto, pero que trae la verdad del Señor. Nunca había buscado el apóstol tratar injustamente ni ofender a quienes llevó el evangelio. El amor no hace nada indebido, dice Pablo, recuerden en 1 Corintios 13, una de las calificaciones, una de las cosas que dice que el amor no hace nada indebido. Sus intenciones y acciones pretendían el bien de los corintios, nunca tratarlos con dureza y en forma impropia. No significa que Pablo era completamente perfecto, significa que siempre su corazón y su accionar estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Él quería hacer la voluntad de Dios. Y si en alguna manera pudo haber ofendido a alguien, incluso ni siquiera intencionalmente, estaba la posibilidad de pedir perdón. Y eso es lo que debe pasar con nosotros. Nosotros nos relacionamos mutuamente como iglesia. Decimos normalmente bienvenido a la familia, ¿cierto? Cuando recibimos a nuevos miembros, pero la familia tiene que tener como prioridad uno la transparencia, la sinceridad y la lealtad mutua. Y entonces, no tratarnos injustamente, y cuando nos tratamos injustamente, pedir perdón. El verdadero amor cristiano no se expresa por medio de un trato vejatorio e injusto hacia sus semejantes. De hecho, el Señor Jesucristo, dijo, ¿cómo conocerán que soy mis discípulos? En que se aman los unos a los otros. Y el amor, como hemos visto aquí, es abierto, es franco, y también el amor busca la pureza, busca la edificación de los demás. Pablo también añade, a nadie hemos corrompido. A nadie hemos corrompido. Esta segunda acusación que hacían con él era mucho más fuerte, porque el término corromper se refiere a la corrupción moral siempre que se utiliza en la Biblia. Es decir, acusaban a Pablo de estar corrompiendo moralmente a los corintios, llevándolos a su destrucción moral, cuando era todo lo contrario. Los que estaban pervirtiendo a los corintios eran precisamente los falsos maestros con sus insinuaciones erradas. Recuerdan, en 1 Corintios, como les dije al principio, el apóstol Pablo está corrigiendo situaciones complejas que habían, inmoralidades evidentes, y no estaban haciendo nada dentro de la iglesia. No era Pablo el que le estaba conduciendo hacia la corrupción, sino las mentiras de los falsos profetas. Tanto la primera como la segunda carta de esta iglesia, Pablo la usa para corregir la conducta liviana y la baja moralidad de los miembros de la iglesia. Es decir, Pablo procuraba siempre la pureza en la vida de los corintios y no la destrucción de ellos moralmente. Por eso esta acusación que habían corrompido a los demás era totalmente absurda. A nadie hemos corrompido. Y luego añade, a nadie hemos engañado. Y esto es lo tercero, el amor actúa desinteresadamente. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con la palabra engaño? Porque la palabra engaño se usaba para referirse al defraudar a otros, utilizándolo para beneficio propio. Y siempre, la mayor parte de las veces que se utiliza, lleva la idea de manipular a otros con fines de lucro personal. O sea, estaban acusando a Pablo de que los había seducido, los había engañado para beneficio propio. Estaba tratando de sacarles algo a ellos, estaba tratando de lucrar por medio de su ministerio. Y eso era totalmente contrario al espíritu del apóstol, bajo ninguna circunstancia. Nosotros lo tenemos en 1 Corintios diciendo que tenía muchos derechos, pero había renunciado a todos esos derechos para no colocar obstáculos al avance del Evangelio. 1 Corintios 9:12 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todos por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Nosotros no nos aprovechamos de ustedes. De hecho, el apóstol Pablo, recuerdan, construía carpas para poder sustentarse, para no ser una carga para la iglesia de Corinto, en cuanto tenía todo el derecho de hacerlo. Porque los que trabajan en el Evangelio deben vivir del Evangelio. Eso es lo que dice en el mismo contexto.
Pero él no lo hizo para no poner obstáculos, precisamente para que no lo trataran de esta manera, como que se estaba aprovechando de ellos con el fin de obtener un lucro personal. Esta era una acusación vil contra el apóstol, era una calumnia absoluta. Hermanos, en el día de hoy escuchamos mucho de eso, nosotros entre los incrédulos, pero entre los incrédulos es normal que se escuche. Y en algunos casos, lamentablemente, alimentado por algunos farsantes que han tomado el Evangelio como fuente de ganancia. Alimentado por aquellos que incluso están, a veces las policías los están investigando por lucrar, aprovechándose del Evangelio. Hace poco salió una noticia en que estaban una de las policías especializadas en drogas estaba investigando a uno de los famosos teleevangelistas de un canal de cable muy, muy famoso, por causa de que inclusive estaba utilizando, tenía relaciones con narcotraficantes en el propósito de enriquecerse. Tiene no sé si es un templo o una iglesia que cuesta $50 millones. Obviamente estamos hablando de esas personas que se metieron a esto, entraron encubiertamente para poder engañar a los demás, seducirlos con engaños para poder lucrarse a sí mismos. Lógicamente que eso se rechaza categóricamente. Esas personas no son creyentes. Esos son falsos maestros. Pero en este caso, acusando al apóstol Pablo, a un hombre que no tenía ninguna doble intención en su corazón. Y debemos tener cuidado en el día de hoy con levantar murmuraciones de esa naturaleza, a veces dentro de la misma iglesia. Hermanos, por eso hay que ser transparente en todas las cosas que hacemos. A nadie hemos engañado, dice Pablo. No nos hemos aprovechado de ustedes. No estamos buscándolos a ustedes como fuente de ganancia bajo ninguna circunstancia. Eso es algo terrible en contra del Señor. Versículo 3. Dijimos, el amor actúa desinteresadamente, no tiene ningún interés detrás para ganar a sí mismo. Versículo 3. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Y esta es otra expresión del amor. El amor actúa con lealtad. ¿Por qué mencionamos eso? La frase para vivir y para vivir juntamente tiene la idea de lealtad a toda prueba. Esa es la idea que nosotros vemos o que uno ve cuando se investigan, por ejemplo, los papiros antiguos. Estas expresiones en lo secular, en la vida secular de ese tiempo, significaba eso. Significaba alguien que tenía la idea de lealtad a toda prueba entre dos partes. Ese es el sentido de la frase, para morir y para vivir juntamente. Pablo dice, yo soy leal a ustedes y lo seré aún hasta la muerte y más allá de la muerte. Ese era el sentido, había un deseo de él de poder permanecer fiel al Señor y también ser fiel con respecto a los hermanos, a su relación con ellos, a la manera en que trabajaba entre ellos. Pablo trabajaba con sus manos para no ser carga a la iglesia, con el fin de no poner obstáculo al Evangelio. Jamás usó su autoridad apostólica en beneficio propio, muy por el contrario. La frase para vivir y morir juntamente, como dije, es que Pablo le está diciendo a los corintios que su amor es tan profundo por ellos que pueden contar con su amistad y lealtad. Siempre, siempre. Y en el caso de los creyentes se mantendrá aún más allá de la muerte. Hermanos, no sé si han pensado en esto, pero nuestras relaciones filiales, fraternales como creyentes son relaciones eternas. No son relaciones circunstanciales. Yo le he dicho en muchas ocasiones, incluso la relación más profunda y estrecha que tenemos en esta tierra, que es con nuestro cónyuge, ¿cierto?, es circunstancial. Pero la relación que tenemos como hermanos es trascendente y permanente, va más allá de la muerte. En el fondo estamos siendo preparados en esta vida y cuando nos relacionamos mutuamente, cuando tenemos comunión mutuamente, debemos ser tan sinceros y transparentes en nuestra comunión y lealtad el uno para con el otro que eso significa que es la antesala del cielo, este tiempo que estamos viviendo, y entonces vamos a vivirlo eternamente.
Siempre. Por eso Pablo dice, el morir y vivir con ustedes juntamente. Yo quiero estar con ustedes todo el tiempo. Y es interesante porque quiere estar con personas que no lo amaban mucho, que digamos. Al contrario, estaban tomando las mentiras de estas personas en algunos casos y estaban desviándose del camino. Pablo dice, no, yo quiero vivir con ustedes juntamente. El amor actúa con lealtad y fidelidad hacia el objeto amado. Esto es uno de los principios que debemos cultivar cada día en nuestra vida y en nuestras relaciones mutuas. Y versículo 4, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas vuestras tribulaciones. El amor actúa con gratitud a Dios por lo que ha hecho en la vida de las personas. Fíjense, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación. Yo me glorío en ustedes. Esa es una forma de decir, si Pablo se jactaba en algo, en un sentido, ¿cierto?, correcto de la palabra, se jactaba en el hecho de ver la obra de Dios en ellos. A pesar de sus falencias y debilidades, y a pesar de que eran todavía personas, en muchos casos niños, como lo dice en 1 Corintios 3, que necesitaban todavía leche cuando debían requerir alimento sólido, todavía eran inmaduros. Pero yo me gozo, dice Pablo, en lo que Dios ha hecho en ustedes. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Hay una gratitud tremenda de parte del apóstol Pablo a Dios y le está manifestando a través del amor cristiano hacia ellos, hacia los corintios, que en realidad esa escena de la obra de Dios en ellos es lo que a él más le produce satisfacción. Hermanos, cuando alguien no anda bien, cuando alguien anda tropezando, en lugar de alegrarnos debemos preocuparnos y debemos orar al Señor y debemos procurar también con todo lo que tenemos, que es la palabra de Dios, para corregir, para instruir a esa persona para que vuelva. Y cuando lo vemos otra vez, ¿cierto?, volviendo nuevamente, hay un gozo en nuestro corazón, hay una gratitud a Dios, porque Dios es el que hizo esa obra, no somos nosotros. Cada transformación de vida es un milagro de parte de Dios, pero nosotros nos gozamos juntamente al relacionarnos como iglesia, como creyente. Y el amor actúa con gozo, por supuesto. Dice, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. A pesar de las aflicciones y del dolor que esto significa, yo tengo gozo. Yo puedo sentir y experimentar absoluta satisfacción porque veo la obra de Dios en ustedes, y esa es maravilloso. Nosotros decíamos el otro día en la oración, los que vinimos ese día a la oración, de cómo no debemos dejar de experimentar esa gratitud y ese asombro extraordinario ante la obra sobrenatural de Dios en las personas. Cuando fuimos el domingo, ¿cierto?, hubieron 4 personas que se bautizaban allí, que daban testimonio público de su fe en el Señor Jesucristo. ¿No es ver allí un milagro, 4 milagros allá en ese lugar? No es ver cómo la palabra de Dios hizo algo extraordinario que nosotros no podemos hacer ni por toda la persuasión del mundo, ni con toda la capacidad que podamos tener de oratoria o de tratar de seducir a las personas con palabras o con actos. No podemos cambiar ningún corazón. Entonces, cuando vemos a 4 personas que Dios ha hecho una obra tremenda en ellos, no debemos perder la capacidad de asombro y de gratitud al Señor y de gozo también en nuestros corazones. Dios todavía sigue actuando hoy. Dios sigue poniendo su mano para cambiar corazones, para transformar vidas. Dios sigue salvando, sacando de la muerte y dando vida a las personas. Dios sigue liberándoles de la condición de pecado. Dios sigue abriendo los ojos. ¿Y eso qué debe producir? En nosotros un gozo tremendo. Y Pablo sabía, estas personas no eran perfectas, estas personas todavía caminaban a tropezones, pero a pesar de eso, la obra de Dios era evidente. Y por eso cuando él abre sus cartas, le dice con toda claridad que le escribe a creyentes, a personas que habían experimentado la gracia de Dios en sus vidas.
a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice el apóstol Pablo en su salutación, a los santos llamados a ser santificados. ¿Ven cómo el amor en el fondo se basa en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios nos ha entregado, lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que está haciendo en las vidas de los demás también? Y si vemos cada una de estas actuaciones del amor, vemos a quién. El carácter de Jesucristo. El carácter del Señor Jesucristo en una forma maravillosa. Lo que el Señor Jesucristo tenía, lo manifestaba a través de sus acciones. Él fue sincero y franco con todos. Cuando estuvo frente a los fariseos y llegaba el tiempo de su partida, de ir a la cruz, Él les dijo claramente lo que tenía que decir. Algunas personas dicen, fue muy duro. Algunos teólogos en el día de hoy están tratando de cambiar un poquito las palabras de Jesús para que no suenen tan fuertes, de Mateo capítulo 23. Generación de víboras, sepulcros blanqueados. Pero es la expresión del corazón de un santo y que le dice la verdad, actúa con sinceridad y franqueza. Jesús nunca escondió el pecado, por el contrario, amplió lo que significaba el pecado. ¿Recuerdan? Si tú te enojaste con tu hermano en tu corazón, ya lo mataste en tu corazón. Es decir, profundizó más en relación a la implicancia del pecado, no lo escondió. Actuó siempre con franqueza. Siempre actuó también con pureza, llevando a las personas no al engaño, sino por el contrario, llevándoles a la verdad y a la santidad. Siempre procuró la santidad de los demás porque Él también quería que su carácter fuese replicado en otros. El Señor Jesucristo siempre actuó desinteresadamente, al punto que los capítulos 13 al 17, que hablan de la última noche de Cristo en la tierra para poder ir a la cruz, antes de ir a la cruz, y hablando con sus discípulos, Él estaba preocupado por sus discípulos y no estaba preocupado por Él. Estaba preocupado por la tristeza de los discípulos. Leímos delante en Juan 14. Estaba preocupado por la falta de comprensión de sus discípulos de la verdad. Él actuó desinteresadamente, no estaba pensando en sí mismo. Estaba preocupado por hacer la voluntad del Padre. El amor actúa con lealtad y fidelidad. El Señor Jesucristo actuó de esa manera. A pesar de que finalmente quedó solo, recuerdan. Aún sus amigos más cercanos lo dejaron solo. Pero siguió siendo leal a aquellos a los cuales había amado. A los que amó, los amó hasta el final, dice Juan capítulo 13. Y el Señor Jesucristo, siempre todo lo que hizo, lo hizo también con esa expresión de gratitud al Padre. Siempre oraba al Padre, gracias Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Es una acción de gracias al Padre por la obra que había hecho para abrir los ojos de aquellos que no conocían la verdad, para llevarla a los humildes, a los simples, a aquellas personas que todo el mundo despreciaba. Y lo hizo con gozo también, actuó con gozo, siempre. Por eso, en el fondo, ¿qué es lo que es esto? Todo lo que hemos visto aquí son acciones del amor que no son otra cosa que el resultado del Evangelio, de la obra de Cristo por nosotros, en favor nuestro, su vida y su obra plasmada de esa manera. Esto es lo que hace el amor. No es solo emociones y sentimientos, sino acciones concretas. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad y el privilegio de acercarnos a tu palabra, para poder también no solo ser instruidos, sino ser transformados. Necesitamos eso cada día, Señor, que nuestro carácter sea cada vez más conformado al carácter de Jesucristo. Y como hemos visto aquí, todas estas expresiones, acciones concretas del amor, son también las acciones concretas que el Señor Jesucristo llevó a cabo en su vida y obra. Danos de tu gracia, Señor, para, sustentados de ese glorioso evangelio, de esa cruz victoriosa, podamos también nosotros actuar consecuentemente. Dirige a cada uno de mis hermanos, Señor, glorifícate en sus vidas en todo momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.